presidenta de... Recibida acá en esta universidad. Y también alumna en la licenciatura de las carreras virtuales. Es presidenta de ABAESE, la Asociación Civil de Agentes y Agencias de Viajes Pymes Argentinas, y titular de Advance Agency, empresa de viajes y turismo fundada en 1992. Así que muchas gracias, Alejandra. Sí, para allá. Bueno, buenos días a todos. Yo también estudié acá, en esta universidad, la carrera de agente de viajes en el año 97, si mal no recuerdo. Miren, hace cuántos años. Yo ya tenía mi propia agencia de viajes, que la fundé en el año 92 con en ese momento una socia, que ella era licenciada en turismo. Pero después vi la necesidad, la importancia de estudiar turismo, ¿no? Para estar al frente de una agencia de viajes. En mi caso, yo ya era licenciada en economía. Les voy a contar un poquito, bueno, gracias justamente a que tengo otros títulos universitarios que no están relacionados con el turismo, es que pude, parte de lo que hacemos desde la asociación, es decir, pude hacer un montón de estadísticas, análisis de mercado, para que ayude eso, ¿no? A las agencias de viajes en lo general, a las pymes. Entonces ahora yo lo que les voy a presentar va a ser, por un lado, todo lo que van a ver ahora. Si ustedes entran en la página de la asociación, lo van a poder ver. Está de manera pública. La página de la asociación es abaese.org.ar, ¿sí? Incluso, aprovechando que Gabriel acaba de terminar con todo el tema de empleo, les cuento que tenemos una bolsa de trabajo, así que si quieren subir sus CV, los pueden subir. Nosotros se los reenviamos a las empresas que están pidiendo personal. De hecho, ahora yo le voy a pedir el mail a Gabriel, porque a veces, si las empresas no nos piden, le podemos reenviar los currículum a él también, ¿sí? Y sigan todas las indicaciones que él les dio, que las veo súper importantes con respecto a confeccionar los CV. Les cuento que uno de los trabajos que he hecho, y que se lo pueden encontrar en la página web, es ir viendo la evolución año a año de cómo va evolucionando el mercado de agencias de viajes en Argentina. Argentina es de los pocos países en el mundo que tiene tantas agencias de viajes, y en especial pymes, y que a la gente le gusta la presencialidad. Es decir, que a la gente le gusta ir, sentarse con el agente de viajes y que ese agente de viajes lo asesore, le haga de psicólogo, le haga de confidente. Es decir, ustedes tienen que estar muy preparados cuando van a estar en una agencia de viajes. No solo tienen que saber sobre el viaje, sino que tienen que saber a nivel general. Es decir, porque quizás se les sienta delante un médico, un juez o un ama de casa, y ustedes tienen que saber estar a la altura de las circunstancias y poder hablar de cualquier tema, ¿sí? No solo del viaje en sí. Bueno, entonces, una de las radiografías que hicimos fue ir haciendo año a año cómo va evolucionando el mercado y cuántas son el total de agencias de viajes, qué características tiene cada agencia de viajes. A la vez lo dividimos por provincias, y un trabajo muy particular que hice justo cuando empezó la pandemia también es ver el quit de cada agencia de viajes y ver qué tipo de, cómo era su conformación, en el sentido si esas empresas eran responsables inscriptas monotributistas, qué estilo societario tenían, si eran unipersonales, si eran sociedades de hecho, SRL, y eso porque es importante, porque uno ahí puede medir cómo es el mercado de agencias de viajes. Y lo que pudimos ver, bueno, al 5 de mayo del 2020, que fue el que habíamos hecho, que habían 5.647 agencias. En ese momento, en el 2020, todavía había una disposición del Ministerio de Turismo que obligaba a que todas las agencias sean presenciales. Si vos no tenías local físico, vos no podías tener una agencia de viajes, porque te multaban. Con la pandemia, provisoriamente el Ministerio de Turismo autorizó para que, debido a que era para la mayoría están con locales alquilados,
era muy difícil sostenerse en el tiempo, no solo los empleados, sino sostener los alquileres, entonces permitieron que las agencias atiendan de manera virtual. Ese decreto se fue hasta que, claro, llegó un punto que empezamos a salir de la pandemia, pero que muchas agencias ya no tenían posibilidad de volver a alquilar el local, porque alquilar un local conlleva un montón de obligaciones y no es tan simple, no es solo pagar el alquiler, también hay que entrar, hay que tener garantías, es decir, es mucho dinero lo que conlleva y mucha responsabilidad mes a mes. Entonces, finalmente, el Ministerio de Turismo tomó la decisión que iban a dejar de manera permanente, que esto fue a fin de ahora del 2022, sacó un nuevo decreto por el que permite de manera permanente que la agencia sea solo virtual. Y eso fue muy importante, ¿por qué? Porque muchos chicos que trabajaban de freelance, y les cuento que ser freelance es una actividad ilegal, ¿sí? Que eso, alguno dice, yo le vendo a un operador, a este, a otro, y es una actividad ilegal. Es decir, esos que tenían quizá voluntad de trabajar de manera legal, no lo hacían justamente por todo lo que conllevaba sostener una estructura física. Entonces, lo que pudo observar el Ministerio de Turismo, que los nuevos legajos que se han abierto últimamente es justamente de todos esos chicos y chicas que estaban de manera ilegal, que pasaron a estar de manera legal porque su impedimento para ser legal era justamente el tema del local, que es mucho dinero mensual. Entonces eso les permitió poder estar legalmente en el mercado. Si bien los locales físicos, es decir, ahora no son obligatorios, también otra cosa que se notó es que también se permite tener local físico y local virtual en simultáneo. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo mi agencia, el local es mío, entonces a mí no me molesta dejarlo, lo tuve cerrado durante la pandemia, pero como era mío, no tenía, digamos, que pagar un alquiler, entonces lo podía sostener. Cuando ahora permiten tener esas dos modalidades, yo habilito el local virtual, pero también dejo el local físico. Y el local físico atiendo por turnos únicamente. Es decir, voy especialmente con turnos. No me voy todos los días a San Martín a atender al público. Porque la mayoría de la gente y los clientes, que tengo 31 años en el mercado, me compran de manera virtual. Me hablan por WhatsApp, por teléfono, por mail. Entonces, no me es necesario ir personalmente todos los días a San Martín. Entonces, cuando hay un caso específico, me voy al local. Lo que se pudo notar, curiosamente, que la mayoría de las agencias también, una cantidad muy importante de agencias que se habían pasado a la virtualidad, especial, no las de Capital y Gran Buenos Aires, sino las del interior del país, han vuelto a la presencialidad. ¿Por qué? Porque en el pueblito, y en las ciudades chicas, es fundamental el contacto directo con el pasajero. Es decir, es tu vecino, es el médico del pueblo, el que te viene a la agencia, el abogado del pueblo. Es decir, es como que es todo, vos te cruzás vas al almacén y te cruzás con todos los clientes. Entonces requieren de la presencialidad. Entonces, en esos casos, la mayoría han vuelto los que, digamos, habían dejado los locales, han vuelto a alquilar locales porque se encontraron con que no les alcanzaba con la virtualidad, ¿sí? Respecto acá a las estadísticas, bajemos, espérame, yo quiero ver. Bueno, a ver. Bueno, acá, esperen que mire una parte. No, espera, vamos a ir acá. Tenemos que, por ejemplo, normalmente nosotros lo que siempre decimos es, cuando una agencia de viajes se inscribe frente a la FIP, salvo que la agencia sea nuevita, la agencia tiene que ser responsable inscripta. Si la agencia ya tiene 2, 3 años en el mercado y sigue como monotributista, lamentablemente debo decirle que es una agencia evasora, ¿sí? Porque en turismo, si bien las comisiones
rondan el 10% y es la ganancia de ustedes, que a veces puede ser un poco más, puede ser un poco menos. Es decir, se factura por el total. Entonces, los montos, las sumas que uno maneja son siderales. Entonces, es imposible que un agente de viajes sea monotributista, ¿sí? Es decir, si bien los impuestos se pagan sobre la ganancia, ante la AFIP se factura por el total. Entonces, uno tiene que ser responsable inscripto. Y después, bueno, ni hablar si son sociedades, obviamente tienen que ser responsables inscriptos, no hay sociedades monotributistas ni existe eso, ¿sí? Y después si uno tiene empleados, lo mismo, es decir, no puede uno tener empleados y ser monotributista, no existe. Pero bueno, si alguno de ustedes quiere arrancar con su propia agencia de viajes, puede empezar con esa modalidad y después uno va pasando a la, va ascendiendo, digamos, a medida que va teniendo ventas y que va creciendo como empresa, ¿sí? Entonces, ahí después van a ver cómo están distribuidas de acuerdo a los mercados, pero van a ver que la mayor cantidad de agencias de viajes las tenemos entre Capital y Buenos Aires. Buenos Aires, más o menos, es decir, Capital Federal, es decir, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más o menos tiene el 30% de las agencias de viajes de todo el país. Y después Buenos Aires tiene más o menos un 25%. Quiere decir que estamos hablando que casi el 50% de las agencias de viajes en Argentina se concentran entre Capital, es decir, entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Buenos Aires en sí. Espérame que... Vamos al otro... Sí, a la segunda. Bueno, ahí les voy a ir contando mientras tanto. Después hicimos, esperen que yo lo busco en mi teléfono, mientras Mariela busca ahí, mientras ella busca la flechita. Esperen. Acá. Bueno, cuando empezó la pandemia, lo que nosotros también hicimos fue una encuesta con los agentes de viajes y, bueno, de los 5.000 agentes, de las 5.600 agencias nos contestaron el 10% de esta encuesta y en esta encuesta lo que pudimos observar que el 92% de las agencias de viajes eran agencias minoristas. Y esto les cuento que más allá que fue lo que pudimos visualizar en esta encuesta, donde contestaron el 10% del total de agencias de viajes, representa la realidad. Es decir, hoy por hoy más del 90% de las agencias de viajes son minoristas. Es decir, imagino que todos saben la diferencia entre agencia minorista y mayorista. El mayorista es el que le vende a las agencias de viajes, pero puede pasar que el mayorista sea también mayorista y minorista, pero el minorista es el que le vende únicamente al público y no le vende a otras agencias de viajes. Ese 92% son las agencias de viajes pymes argentinas, ¿sí? Hoy tenemos que agencias grandes como Despegar, Booking, esas son o Al Mundo, esas son lo menos en el mercado, ¿sí? Es decir, son muy poquitas las que son grandes corporaciones. Y no piensen que trabajar en grandes corporaciones les va a ir mejor. Generalmente uno está mejor pago y mejor tratado en las agencias pymes que en las grandes empresas. Porque en la gran empresa uno suele ser un número más. En cambio, en la agencia de viajes pyme uno pasa a ser parte de la familia de esa empresa. Y lo tratan como familia en la mayoría de los casos. Porque la mayoría de las agencias pymes son agencias familiares, donde cuando hablo de familiares me refiero a que muchas veces trabaja capaz que el hijo, trabajan capaz que parte de la familia, ¿no? Hijo, padre, madre, es decir, y contratan empleados porque tienen tanto trabajo que no les da como para ellos poder
poder solos, es decir, abastecer a toda la clientela que tienen. Entonces, vamos al gráfico, al segundo gráfico. Anda la hoja. Ahí pasa al otro. Pasa la placa, creo que es la 3. La 3. Esa. Bueno, entonces ahí lo que pudimos ver, justamente cuando arrancó la pandemia, que tenían, que las agencias tenían local u oficina, y que también teníamos agencias que tenían sucursales, ¿no? Pero las que tenían, de los que tenían oficina propia, pudimos observar que el 71% alquilaba, lo que en pandemia supuso un tremendo problema. Por eso fue la necesidad del ministerio de salir con ese decreto, porque si no esas empresas directamente iban a terminar cerrando, porque cuando uno no tenía local físico, el ministerio te labraba un acta y te multaba por artículo 1, que es no tener estructura funcional, y automáticamente te sacaban el legajo. Entonces ese decreto fue fundamental. Y después el 20% eran propietarios y teníamos un 9% que tenían el local en comodato. ¿Saben lo que es comodato? Es cuando alguien te da una propiedad sin pagar ningún tipo de alquiler. Te lo da como en préstamo, ¿sí? Eso generalmente suele suceder que un padre le puede llegar a dar en comodato el local a su hijo y no le paga ningún alquiler, pero tiene que hacer algún contrato porque como el turismo y la agencia de viajes es una actividad regulada, se requiere de tener una habilitación y de tener un contrato, aunque sea un comodato. Es decir, uno no puede estar y decir me presento acá y empiezo a trabajar. No, hay que cumplimentar un montón de pasos. Después otra cosa que observamos fue que solamente el 9% tenía sucursales. Les cuento que en pandemia muchísimos cerraron esas sucursales y algunos ahora las han vuelto a abrir las sucursales. Pero bueno, en pandemia se empezaron todos a achicar. Piense que durante 2 años fuimos una actividad prohibida, es decir, directamente. Después, anda a la otra placa, también pudimos observar que de las empresas, que de ese 10% del mercado, el 55% no tenía empleados y solamente el 36% tenía menos de 5 empleados. Estamos hablando siempre de empresas pymes, chiquitas, ¿sí? Después también otra de la siguiente placa, lo que también pudimos ver es que para el 75% ese era su único ingreso. Y ahí está de lo que hablaba Gabriel, que dijo que él se tuvo que poner a vender miel. Bueno, ahí pasó que muchas agencias de viajes, o agentes de viajes, dueños de empresas, tuvieron que salir a hacer otros emprendimientos. Es decir, de los cuales muchos los siguen sosteniendo esos emprendimientos. O buscaron otros trabajos que, claro, uno nunca sabe. Totalmente. Y después, también, ¿se acuerdan que con pandemia habían sacado préstamos el gobierno con una tasa del 24%? Bueno, nosotros pudimos observar que cerca del 85% no calificó para poder acceder a ese crédito. Era otro problema más. Porque uno, si bien quería decir, bueno, saco un crédito para pasarla esta pandemia, no todos podían acceder a ese crédito. No era tan simple. Y después, una muy interesante fue que les preguntamos ¿cuántos meses considera que puede subsistir sin ningún ingreso? Esta fue una pregunta pero crucial. Y ahí tuvimos que el 28% nos dijo que solo 2 meses. El 22% podía sobrevivir un mes. El 19% 0 meses. Es decir, y el 20% 3 meses. Es decir, la mayoría no llegaba ni a los 3 meses de poder subsistir. Por eso fue súper importante las ayudas que empezó a dar el gobierno en ese momento, porque si no, las agencias no hubieran subsistido. Ahora vamos a la parte buena de esto. Todos los que subsistieron hoy están trabajando más que en el 2019.
Les garantizo que hay más trabajo que en el 2019. La falta de empleados es impresionante. ¿Por qué? Mucha gente que era empleada en su momento fue despedida, o se hicieron en realidad retiros voluntarios porque tampoco se podía despedir, pero esa gente, es decir, ¿qué pasó? Esa gente quizás empezó a trabajar en otro rubro y se dio cuenta que podía ganar el mismo dinero, o quizás más, o un poco menos, pero sin tanto estrés, porque trabajar en una agencia de viajes, les digo, es muy estresante. Te tiene que realmente gustar lo que estás haciendo, pero no deja de ser estresante, porque hay muchas situaciones que escapan a nosotros. Por ejemplo, cuando quebró Alitalia, es decir, todos los que habíamos vendido pasajes por Alitalia, nos tuvimos que, es decir, tenemos que todos los reclamos de los pasajeros que nos están quemando la cabeza a diario, y eso escapa a nosotros, no es algo que nosotros podemos solucionar. O mismo cuando quebró ahora esta línea aérea, no me acuerdo, Viva, también con gente varada en el exterior, y esos son efectos colaterales que el agente de viajes lo tiene que aguantar y resistir. Entonces, pero todo esto te genera un cierto estrés que muchas veces la gente, es decir, dice, no, pará, pero yo me voy a otro trabajo que ya estoy trabajando desde la pandemia, como dice él, me fui a vender miel y la verdad que me hago cero problemas, gano lo mismo y le dedico más tiempo a mi familia. Eso es lo que produjo que cuando ahora empezó el trabajo y tanto las pymes como los operadores empezaron a buscar empleados, no consiguen empleados calificados. Entonces, es decir, y les digo que hay muchos pedidos de empleados, muchísimos. Justamente porque el trabajo, es decir, creció y muchísimo. Entonces, bueno, en ese momento una de esta placa, también preguntamos qué porcentaje de pasajeros les estaban reclamando la devolución del dinero de los viajes, y en general, es decir, era muy alto el porcentaje de pasajeros que reclamaban su dinero. El problema fue que después también salió una ley, como ya no daban abasto para poder devolver tanto dinero, se frenaron las devoluciones y ahí, bueno, se empezó con el tema de reprogramaciones y con todos los problemas que conlleva la reprogramación, porque en muchos casos, en especial las líneas aéreas, pedían diferencia de dinero, lo que también generó muchas denuncias en defensa del consumidor. Si bien el gobierno sacó una ley que decía que uno podía devolver en cuotas y que daba cierta flexibilidad, eso supuso un problema porque estamos en un país donde la inflación es altísima. Piensen que en la pandemia la gente había comprado viajes con $1 a 60 pesos. Hoy estamos a $1 de 4.60. Es decir, con lo que vos pagaste de ese pasaje, hoy no te comprás ni una noche de hotel en Argentina. Entonces, es decir, todo eso trajo ciertos problemas. Que ahora, hoy, eso se está subsanando. Justo cuando empezó la pandemia, se empezó a permitir pagar pasajes aéreos con dólares billete. Y eso fue muy importante porque ahora el pasajero que paga con dólares, si llega a pasar algo como lo que pasó en la pandemia, va a tener esos dólares. Ya no es pesos, porque se toman a pesos históricos, sino. Y después la última encuesta que les quiero mostrar, la otra, la de que se hizo a pasajeros. Sí, la de los pasajeros. Una encuesta que hicimos súper interesante fue la perspectiva de intención de viaje post pandemia, en la que contestaron 1982 personas, que es una encuesta. La profesora Jimena Joven me decía el otro día, me decía, pero es un montón lo que te contestaron, eso es una encuesta para un trabajo final de carrera. Me dice, los chicos rezan porque les conteste tanta gente. Tuvimos la suerte que nos contestaron 1982 personas. Y lo que pudimos observar en esa encuesta, preguntábamos a la gente si estaban a viajar después de la pandemia. Esto me gustaría relacionarlo con lo que está pasando hoy, ¿no? Más allá de lo que la gente contestó, anda a donde dicen la otra, a ver, acá. Se preguntábamos si estaban dispuestos a viajar y
el 65% de la gente dijo que sí, que estaba dispuesta a viajar. Realmente eso se ve, sacando la situación económica del país. Es decir, la gente realmente terminó la pandemia y la gente empezó a viajar. Y ahora les voy a contar los motivos por qué la gente empezó a viajar. Entonces después lo que habíamos preguntado, cuánto tiempo iban a esperar una vez que se abran las fronteras para empezar a viajar. Y digamos que aproximadamente el 60% de la gente dijo entre nada, tipo al otro día que se abren, y los 9 meses empezamos a viajar. Y cuando preguntamos qué destinos preferirían, el 52% de la gente dijo que elegiría Argentina para viajar dentro de Argentina. Y el 40% dijo Centroamérica y resto de América, es decir, América del Sur y Centroamérica, es decir, el Caribe y lo que es América. Y el 28% dijo Europa. Y dentro de lo que es Argentina, el 42% dijo que iban a elegir entre viajar a lo que es el norte argentino y lo más importante, el 58% el sur argentino, y el 23% que iba a viajar por el área de Mendoza, San Luis. Y con esto, es decir, les cuento lo que está pasando hoy, porque esto es lo importante, de todo lo que la gente dijo, lo que pensó en el año 2020, en abril, cuando recién empezó la pandemia, es decir, y lo que está haciendo hoy. La gente realmente está viajando dentro de Argentina. Lo que ayudó mucho es el previaje. Están viajando a todas las provincias. Algo muy curioso, y que esto no lo vimos en la encuesta porque no lo preguntamos tampoco, ha explotado los destinos emergentes. ¿Qué es un destino emergente? Es un destino cuando uno, por ejemplo, los esteros de Liberá es un destino emergente. Un destino emergente es un destino que no está totalmente explotado para el turismo y que está empezando a abrirse al turismo. Una de las cosas que la gente había hecho en la encuesta, que iban a buscar viajar a hacer naturaleza. Querían naturaleza, querían espacios más abiertos, no querían estar en grandes ciudades. Y eso es lo que ayudó a los destinos emergentes. Por ejemplo, cuando uno va a Jujuy, Tilcara es un destino emergente. Hoy, cuando uno tiene un fin de semana largo, quiere ir a ciudades, es decir, por ejemplo, Tilcara, uno no consigue lugar ya. ¿Por qué? Porque esos lugares no tienen tanta infraestructura, están ahora creciendo, pero después de la pandemia la gente se dio cuenta de la importancia de los lugares emergentes donde no hay tanto turismo masivo. Y mismo, las mismas personas de las ciudades se han visto de que durante la pandemia su ciudad mejoró un montón sin tanto turismo, y también ahora es como que en cierto modo piensan más a ver qué tipo de turismo quieren en su ciudad, para que su ciudad digamos no la terminen devastando con el turismo. Y después otra cosa súper importante por lo que la gente está viajando y mucho es la situación económica del país, donde los sueldos cada mes valen menos. Hoy para una persona pensar en comprarse un departamento, comprarse un auto, en muchos casos es algo impensable. Entonces, pero uno dice, si yo me quedo con los pesos en la mano, o por más que los cambie a dólares, ese dinero, con lo que yo compraba hoy con ese dinero, yo dentro de un mes no voy a poder comprar lo mismo. Entonces, ¿qué hago? Voy a vivir el hoy, voy a aprovechar hoy para poder utilizar ese dinero en algo para mí, porque la vida tampoco la tengo comprada. Porque en pandemia también mucha gente perdió amigos o familiares. Entonces se dieron cuenta que lo importante es vivir el hoy. Es decir, y decir, bueno, ¿y qué? Está bien, tampoco es que voy a vivir al límite y no voy a ahorrar nada porque tengo que prever un futuro. Pero la gente se dio cuenta de la importancia que tiene el disfrutar la vida. Y al no tener tanto dinero para decir, bueno, me puedo comprar un departamento, igual tengo que seguir alquilando, o no me puedo comprar el auto, tengo que seguir yendo en subte o en colectivo, bueno, entonces por lo menos me voy de viaje y disfruto, y me voy
cultivando y conociendo otros destinos, ya sea dentro de Argentina o sea al exterior. Y dentro de Argentina lo que ayudó muchísimo es el previaje. Porque con el previaje la gente tuvo la devolución del 50% de lo que pagó por el viaje para gastar en consumos en las mismas vacaciones o cuando volvía a su lugar de residencia. Entonces eso también ayudó, fueron herramientas que ahora, hoy termina la cuarta edición de previaje, es decir, y que también, que eso hace que ayuda a la empresa que le hace que la gente le compre viajes en baja temporada. Y ayuda al pasajero que quizás su poder adquisitivo, es decir, fue mermando muchísimo, pero con la ayuda del previaje puede acceder quizás a un destino al que no hubiera accedido si no hubiera tenido ese previaje. Porque con el dinero que le van a acreditar, puede gastar en el destino, entonces todo el dinero que tenía, es decir, en vez de destinar parte a usarlo para comprar la hotelería, aéreo, micro y el consumo que uno tiene que hacer en el destino, es decir, todo lo que es el consumo en el destino lo usa con la tarjeta previaje. Entonces, bueno, eso es más o menos lo que les quería contar desde el punto de vista de las agencias de viajes. Cuando hablemos de agencias de viajes PYME, estamos hablando de la agencia de viajes del pueblo, de la ciudad, del barrio. Siempre tienen una atención personalizada. Trabajar en una agencia de viajes PYME para mí es mucho mejor que trabajar en una gran empresa. Muchas están permitiendo que hagan trabajo semi-virtual, ¿sí? Que tengan semi-presencial, parte virtual, parte presencial. Y bueno, y si están estudiando turismo, les recomiendo que ya se pongan a buscar trabajo. Y si, como les dijo él, si les surge una pasantía, aunque sea gratis, agárrenla, chicos, porque sin experiencia nadie los va a tomar, nadie. Y aunque sea con una pasantía que hayan hecho 2 o 3 meses sin que les paguen, es decir, si les enseñan, vale la pena. ¿Sí? .org.ar, todos los gráficos los pueden ver ahí, tienen ahí una bolsa de trabajo, pueden subir su CV. Yo, si mal no recuerdo, algo súper importante, por favor, cuando suben los currículums. Más allá de seguir todas las indicaciones que dio Gabriel, nosotros, pues, una de las que ponemos, que en el asunto pongan, tienen como unas preguntas y dice de qué ciudad es y de qué provincia. Por favor, respeten eso, porque después nos lo ponen y para nosotros cuando nos llegan esos CV, lo tenemos armado de tal manera que a nosotros nos dicen, el asunto me va a decir nombre y apellido de la persona, de qué ciudad y de qué provincia es. Y eso es fundamental, porque cuando nosotros tenemos pedidos, yo le reenvío directamente al que me pidió. Es decir, al que me pidió, por ejemplo, alguien me pone, no sé, soy de Jujuy. Entonces, yo se lo voy a mandar a las empresas de Jujuy, no se lo voy a mandar a una empresa de capital, SCB. Entonces les estoy allanando el trabajo para que puedan, porque muchos de los que están acá quizás viven en el interior, no necesariamente, están capaz acá estudiando nada más. Entonces, o tienen amigos del interior. Nosotros tenemos de todas las provincias. Así que si quieren, los invito a que manden. Y pongan siempre otra cosa. Me ha pasado de abrir CV y que no ponen dónde viven. ¿Y por qué es importante poner dónde viven? Pues si ustedes no me dicen dónde viven, yo no sé a quién mandarles ese CV. Porque las empresas, la mayoría, van a tener algo de presencialidad. Entonces, si ustedes no me ponen su dirección, yo no sé si viven en Buenos Aires o en La Quiaca. Entonces, ¿a quién le mando ese CV? ¿A qué empresa le puedo mandar el CV? ¿Sí? Así que bueno, un gusto estar acá y gracias, Mariela.